invitación al ayuno de los 40 días, pues llegó a nuestra familia a través de una hermana y a su vez mi esposa me hace la invitación a mí. Yo platicaba que desde el año pasado sentía yo un llamado muy fuerte a la santidad, pero no solo a la santidad en la relación conyugal entre mi esposa y un servidor, sino a una santidad general. Y mi pregunta era, ¿cómo puedo tener esa santidad? ¿Cómo puedo hacer las cosas que el Señor quiere que yo haga? ¿Cómo puedo agradarle al Señor? Y fue a través precisamente de la festividad de San José que empecé a sentir un fuerte llamado en mi corazón el año pasado de conocer a San José, de quién era el papá adoptivo de Jesús aquí en la tierra. Y me empecé a enamorar mucho de lo que fue el testimonio de San José. Pero yo me preguntaba y me decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo lograrlo? Y fue en esos días en que mi esposa platicaba conmigo y me decía, eh, hemos recibido la invitación para tener el ayuno de 40 días, que va a ser solo de pan y agua. Y en mi mente retumbaba 40 días. ¡Wow! Es mucho tiempo. Nosotros pues estamos acostumbrados a hacer el ayuno mariano, miércoles y viernes, o los ayunos secos a los cuales estábamos invitados con el padre Salvador Herrera. Pero un ayuno de 40 días, pues sí, para mí, pues era algo imposible, ¿no? Pero curiosamente, mi esposa me dice, bueno, la invitación no te la estoy haciendo yo, la invitación te la está haciendo el Señor y esa invitación pues tiene una respuesta y esa respuesta se la vas a dar tú a Él precisamente. Eh, Pasaron los días, mi esposa pidió que me agregaran al grupo de Misión Rua y empecé a leer los testimonios y coincidió escuchar el testimonio del padre Claudio. Y al terminar que nos pusieron, me puso mi esposa la oración de sanación. Y fue en ese momento en el que pues yo sentí que mi respuesta era un sí al Señor, que la santidad podían comenzar a tenerla a través de ese ayuno de 40 días que me iba a empezar a purificar muchas cosas pues que tenía yo arrastrando dentro de mi ser y dentro de mi corazón y dentro de mi alma. Pasaron los días y nos invitaron a una oración con un padre que es nuestro guía espiritual el día de hoy. Y ahí volví a sentir fuertemente ese llamado y le digo a mi esposa, ahora sí, un sí al Señor rotundo por esos 40 días, porque ya entendí que no soy yo el que va a ayunar, es Jesús quien va a ayunar en mí y es el que me va a ayudar a pasar estos 40 días. Y se recibió la invitación, iniciamos el 3 de noviembre y para la gloria del Señor culminamos el 12 de diciembre. Y durante ese proceso que me tocó vivir, pues coincidía con los testimonios de los hermanos que publicaban de los fuertes dolores de cabeza, de todos los malestares, que anduve suelto del estómago por muchos días, tenía un fuerte dolor de muela, pero pues me decía, bueno, pues puedo tomar pastilla, pero me decía, no, es que no está medicado, esto es un proceso de purificación que hay en mi persona. Y empecé a tener revelaciones y empecé a sentir la necesidad de que tenía yo que revelar pecados que traía yo arrastrando desde joven, desde niño, pecados que honestamente me daban vergüenza confesarlos ante un sacerdote, sobre todo porque el sacerdote pues ya me conocía y me iba a decir, bueno, ¿cómo es que eres un servidor? ¿Cómo es que formas parte de un movimiento y traes esos pecados? Y el enemigo me lo disfrazaba de esa manera y cuando yo iba y me confesaba, omitía decir esos pecados. Pero viviendo las horas de la pasión, me di cuenta de que pues estaba lastimando a nuestro Señor Jesucristo en ese sentido, porque iba y comulgaba estando en pecado mortal.
y me condenaba a mí también. Y fue que platicando con nuestro guía espiritual, él nos dijo, está bien, los voy a confesar. Y la verdad es que de una manera muy amorosa me fue guiando en mi confesión y pude expulsar todo eso que yo traía. Y lo vi a él como ese Jesús vivo que es. No lo vi como al sacerdote, lo vi como ese Jesús que me abrazaba y que me decía, cuánto esperaba yo este momento en que tú te liberaras, porque yo tu pecado lo conozco, pero esperaba que fueras tú el que lo soltara, el que se atreviera a decirlo. Y la verdad es que sentí mucha paz, me sentí liberado, salí de la confesión como si hubiera dejado ese bulto, ese costal pesado a los pies del Señor. Y, y pues ahora sí que ya la penitencia que el Padre me dio, pues he estado siguiéndolo, he estado cumpliéndolo, pero desde ahí me sentí diferente y me he sentido diferente hasta el día de hoy. Al día 30 del proceso de los 40 días de ayuno, empecé a sentir, porque yo ya leía que hablaban del ayuno de San Pablo, y yo decía, pues son 3 días sin pan, sin agua, y dentro de un proceso de 40 días, pues se escucha algo complicado, pero en mi corazón empecé a sentir ese llamado de ese ayuno, que me hacía falta que yo ayunara esos 3 días que me abstuviera de todo. Y como siempre, pues dudé, dudé si era el Señor el que me hacía la invitación, pero me llegó la respuesta y le dije a mi esposa, el día 27 yo le avisé a mi esposa y le dije, hija, este día pues ya no recibiré los panes y el agua que pues con tanto amor preparas para poder sentarnos a desayunar, a comer, porque el Señor me ha hecho una invitación y yo lo he aceptado. Y, y es que me estaba invitando a esa invitación a algo muy sencillo, a recordar lo que San Pablo vivió, y sentí como en ese momento el Señor pues me mostraba tal cual era yo realmente. Me mostraba que pues había sido un egoísta, había sido una persona con el famoso yo, primero yo, luego yo y después yo y siempre yo. Y que pues que ese ayuno en mí sentía que yo solo no podía liberarme. Y, y me refugié en esa, me tocó precisamente el último día de mi ayuno en la 23 horas de la pasión. Me tocó vivir ese momento en el que María, nuestra madre, sufre al ser traspasado su hijo por esa lanza en su corazón. Y en ese momento yo le decía a nuestra madre que yo necesitaba que me ayudara a sanarme, que solo con ella podía yo alcanzar esa sanación que tanto me hacía falta. Y, y yo sentí que en ese momento la madre me decía que esa sangre y esa agua que estaba expulsando su hijo en su costado herido me estaba restituyendo esa dignidad de hombre que yo había perdido, y que me invitaba a vivir en esa santidad como, como lo vivió San José, como lo vivió su esposo San José, a a que no hiciera nada extraordinario, que todo en lo ordinario iba a fluir, pero sobre todo que yo necesitaba dar amor para recibir amor, que me dejara guiar por San José, me invitaba a que San José fuera mi santo patrono, que yo tratara todos los días de leer, de conocer más de él, y, y que me uniera más en esa oración con San José. Durante ese proceso de los 40 días, pues eh, en respecto a la comida, reconocí que había cierta gula en mí que me orillaba a comer, a comer, a comer, y que esa gula se me había ido completamente. Yo podía percibir los aromas de los guisos que preparaba mi esposa para los alimentos de mi hijo. Mi hijo tiene 16 años
y yo veía cómo lo preparaba ella sin siquiera probarlo, le calculaba la sal, los condimentos y todo, y esa comida olía riquísimo, y la verdad es que lo veíamos a él disfrutar de sus alimentos y eso nos llenaba de gozo. Pero también por ese otro lado, pues nos despertó esa necesidad de ver por esos hermanos que no tienen nada que comer. Yo como lo decía, pues yo realmente en este momento no estoy trabajando, estoy desempleado, pero pues mi esposa sí tiene un trabajo fijo y a través de su sueldo de ella, pues estuvimos repartiendo esa despensa a los más necesitados y a ella le nació esa idea de juntarnos varios matrimonios para poder llevarle algo de comer a esos hermanos que no lo tienen. Y ese es un proyecto de vida que nosotros ya tenemos establecido y que esperamos primeramente Dios poderlo echar en marcha muy pronto, muy rápido, porque eso es lo que nos trajo el hacer el ayuno de 40 días. En mi caso, el de poder sanar espiritualmente, el de poder sanar físicamente, el de reconocer que, que lo único que tenemos que dar es amor para recibir amor, ver por nuestros hermanos, ver por qué la santidad se dé día a día, cada paso a paso en nuestro matrimonio, pero sobre todo poder ser mejores personas día a día y sobre todo el poder dejar eh, no solo en papel o en el pensamiento, esa misión que tenemos de llevarle esos alimentos a esos hermanos necesitados, el de ir a los hospitales, el de llevarle ese alimento a esas personas que están ahí, que se pasan la noche velando por esos hermanos enfermos, de todos esos que a lo mejor no tienen que comer en ese día, de poder ser en ese momento ese apoyo que ellos necesitan. Pues ese es el testimonio que en lo personal yo podría darles. Pues ahora le cedo la palabra a mi esposa porque también ella vivió su testimonio, su proceso de una manera diferente y pues ella también se los quiere compartir. Hola, buenas tardes a todos. Saludos, Padre Claudio, hermanita Nora, todos hermanos. Me da mucho gusto poder compartir mi testimonio y sobre todo darle la gloria a Dios. Y sobre todo, ha movido mi corazón la parte que el Padre Claudio hoy ha compartido. ¿Por qué? Porque reconozco y sigo reconociendo el amor que María nos da a nosotros sus hijos. Y es a través de María que el Señor me permite llegar a este encuentro, este hermoso encuentro de los 40 días de ayuno. Me llega a través de una hermana que es totalmente mariana, muy entregada a la oración. Yo amo muchísimo el Santo Rosario. María me ha conquistado muchísimo a través del Santo Rosario, de su amor, de su ternura. Yo sabía que era la Madre de Dios, pero no había yo encontrado un amor profundo por María hasta el momento en que tuvimos un encuentro en matrimonio. María tomó nuestro matrimonio, nuestra vida, desde hace aproximadamente 8 o 9 años. Y ella ha tenido paciencia conmigo, ha tenido paciencia con mi esposo, porque mi esposo, pues su familia se convirtieron a otra religión. Entonces desconocía el amor totalmente de María y yo pues sabía que era la madre del Señor, pero no había yo vivido el amor maternal de María, su compasión. Y es a través del Santo Rosario, a través de procesos de sanación. Yo ya había vivido muchos procesos de sanación con el Padre Salvador Herrera, pero yo siempre decía, hay algo más, hay algo más. Y María empezó a abrir camino, brecha a través del Rosario de la Llama de Amor desde hace muchos años. Y yo quería entender qué era la llama de amor, comprender qué era la llama de amor. Y María llegó a través de los rosarios, los 4 misterios al día, el orar, y me lleva a un profundo encuentro a través de la oración. Y empiezo a encontrar el ayuno como
un medio el cual relacionarme con Jesús, pero sobre todo purificar mi alma. Sí, luchar por mi matrimonio. Nuestro matrimonio hace muchos años tuvo una fractura muy, muy fuerte. Fue muy atacada por el demonio a través de muchos pecados capitales muy fuertes que ambos de los dos vivimos. Vivimos una fractura muy, muy fuerte. Y el Señor pues nos hizo encontrarnos de nuevo como matrimonio y luchar. Pero en ese encuentro el Señor me dijo, tú me vas a traer a tu esposo a mi presencia. Y fue a través del rosario y del ayuno que empecé a doblar rodillas en frente del Santísimo. Y cómo el Señor ha ido llevando todos estos procesos a través del ayuno. Yo me entregué al ayuno mariano a través de los miércoles y viernes. Invité a mi esposo. Lo vivimos casi por un año y rindió frutos en abundancia en nosotros, en una reconciliación, en un momento de tener cara a cara y hablarnos y decirnos, yo atenté contra ti, contra mi persona, contra el sacramento del matrimonio, contra todos estos pecados. Tuvimos un momento muy fuerte de encuentro. Y yo siento que eso era ya las partes que el Señor venía preparando. Y siempre el Señor me ha llevado a despertarme 3, 4 de la mañana a orar a través de María, a orar a través de la oración del Santísimo, de las capillas virtuales y de la televisión. Y yo le clamaba al Señor que había algo más. Y llega a nuestras vidas una familia espiritual que con el Padre, que es ahorita nuestro sacerdote guía a través del rosario de la llama de amor. Y yo decía, hay algo más, Señor. Yo al inicio de esta pandemia caí con una fuerte esofagitis en mi estómago, muy, muy fuerte. Yo sentí esos padecimientos muy graves que varios doctores me dieron tratamientos y no me la podían controlar. Pero comprendí que habían dolores más fuertes en enfermos que estaban entubados y la madre ponía en mi corazón, es menos tu dolor que ellos, ofrécelos por ellos. Y mi esposo era el que leía las oraciones y yo solamente con mi corazón y en mi pensamiento, porque nos dedicamos a orar mucho. Yo le decía a la madre, tú guíame. Cuando me llega la invitación de los 40 días, la hermana me lo envía con una oración y el testimonio del padre Claudio con una religiosa. En ese testimonio, el padre hace un momento de oración y yo vivo ese momento de oración fuertemente. Y ese momento de oración me lleva al momento de mi fecundación, al momento en que fui fecundada. Y sana el Señor el momento de mi fecundación, el momento en que mi padre se entera que mi mamá estaba embarazada y no quería ese embarazo. No lo quería porque ya habían sido muchos hijos y muy consecutivamente. Y, y lloré esa parte, pero también esa parte el Señor me llevó a no juzgar a mis papás, sino a perdonarlos. Y en ese momento que entré en un momento muy fuerte de éxtasis donde sentí el amor de María y me dijo, dame el fiat, dame el sí. Y yo le dije, ¿cómo, madre? Ayuna, ayuna. Y yo le dije, sí, madre, vuelvo a mis ayunos de 2 días a la semana. Y me dice, no, a esta invitación que te está haciendo el padre Claudio. Y yo le dije, pero ¿cómo, madre? Si estoy muy enferma de mi esofagitis, ¿cómo voy a poder hacerlo? Si cada 3 horas tengo que estar nutriendo mi estómago por este problema. Y la madre me dijo, yo te ayudaré. Súbete a la cruz. Oí también que el Señor me dijo, súbete a la cruz, porque has caminado conmigo, pero no te has querido subir a la cruz. No tengas miedo, súbete a la cruz. Entonces, en ese momento de oración, yo sentí fuertemente el llamado a este ayuno. Tuvimos ese momento de encuentro en los días posteriores con nuestro sacerdote guía, y él en el momento de orar, de orarme, repitió unas palabras: hija mía, yo te amo, súbete a la cruz. Y yo ahí confirmé
mi corazón, que era un llamado al ayuno. Y yo le dije, madre, pero solo tú me vas a ayudar. A los 3 días empezamos el ayuno. Y créanme, hermanos, con poder, que al segundo día del ayuno, la esofagitis cesó y se fue. Y hasta el día de hoy, yo no he padecido nada de dolor, ni los ácidos se me han subido porque me llegaba a quemar hasta las cuerdas vocales. Yo ya no podía cantar porque a mí me gusta orar alabando al Señor, intercediendo, alabando al Señor, cantándole desde el amanecer, vivir en plena alabanza. Y yo no lo podía hacer. Y mi alma se llenó de gozo, yo pude sentir la sanación. Fueron los primeros 5 días del ayuno en que yo lloré muchísimo. Todo el día me la pasaba yo llorando, orando y orando. Sí, orando bastante en todo momento. Y yo se lo ofrecía al Señor por los enfermos, se lo ofrecía al Señor por las benditas ánimas del purgatorio. Escuchamos una reunión del RUA donde invitaban a orar por las benditas ánimas del purgatorio. Nunca había yo experimentado tanto orar por las benditas ánimas del purgatorio. Nosotros fuimos llamados por el Señor para el ministerio de intercesión, pero nunca habíamos conocido el poder de la oración, de la intercesión a través de las benditas ánimas del purgatorio. Y yo le dije a mi esposo, nos toca nadar más mar adentro a través de las benditas ánimas del purgatorio. Vamos a aceptar la invitación. Y subieron al grupo todas las oraciones del mes de noviembre. Nosotros vivíamos nuestra Santa Eucaristía, vivíamos las horas de la pasión, vivíamos todas las oraciones de las benditas ánimas del purgatorio. Sí, el rosario de la llama de amor eran de 4 a 5 horas vivir orando juntos. Y ofrecíamos todo eso por ellas, por los enfermos y sobre todo por nuestro matrimonio. A mí el Señor me empezó a revelar a través de la oración de las horas de la pasión todos mis defectos de carácter, que yo fui muy ingobernable y sobre todo el Señor me ha llamado a muchos servicios y muchas misiones en las cuales algunos no los he desempeñado como Él ha querido. Y la desobediencia ha sido uno de los pecados que a mí me llevó a perder muchos momentos de gracia con el Señor, a soltarme de la mano del Señor. Y me llevó a pedir perdón por todos los pecados de fondo y de raíz, los atentados que yo tuve al santo sacramento del matrimonio, porque no nada más en la pareja, a veces yo decía es él, es más él, pero yo cometí muchos pecados muy fuertes, pecados que platicamos nosotros y hemos ido sanando, pero hemos ido recuperando el matrimonio en el perdón y decir, ya no tiene caso vivir una pelea diaria porque son tiempos perdidos, tiempos que tenemos que vivir en oración, tiempos que tenemos que recuperar para que Cristo empiece a vivir. Y el Señor en la oración me decía, yo quiero que su hogar sea un santuario de oración, que puertas, ventanas, pisos, techos, todas las redes hidráulicas, todas las redes de conexión que hay en su casa sean purificadas a través del Espíritu Santo, a través de la oración. Lleva a tu hijo, que tu hijo a través de todas estas oraciones que él escucha, se enamore de mí, ame la oración, que pueda tener un encuentro personal. Y créanme que por ahí del día 22, 23, hubo un momento en que me paré a esa hora, a las 3 de la mañana, a hacer el rosario de la misericordia y a vivir mis horas de la pasión. Cuando el Señor me decía, póstrate, póstrate. Y me fue llevando a hincarme frente a Él y a postrarme. Y luego cómo me llevó a una posición fetal y tiré mi mirada hacia el frente de Él, del monitor de mi computadora donde estaba la capilla virtual. Y yo vi cómo una luz salió hacia mí, cómo una luz me llevó a abrir toda mi boca, que yo no podía controlar ese movimiento. Y me logró, o sea, como la fuerza, porque yo sentía que era el Espíritu Santo, sacó mi lengua
y la sacó totalmente y entró un soplo tan hermoso. Y el Señor me decía en ese momento, has sido sanada del pecado de la gula, porque yo subí 25 kilos de más del tiempo para acá. Yo había subido 25 kilos y me gustaba comer mucho. Ahí yo sentí totalmente liberada y sentí el llamado a una profunda confesión. Empecé a enlistar mis pecados, a hacer un análisis de conciencia. Me llevó 2 días fuertes, llorar y hacer mi análisis de conciencia. Y cuando llegamos con el sacerdote, fue un rotundo decirle, siento una profunda vergüenza en todo lo que voy a confesar, Padre, pero que se haga la voluntad del Señor. Aquí viene la madre. Y sentí fuertemente el amor de Mamá María y el amor de nuestro Señor Jesucristo en el sacerdote y la comprensión de él a través de la absolución. Llegó un momento muy fuerte de amar el santo sacramento del matrimonio más que nada. Yo tenía muchísimo tiempo que no sentía esa paz y ese amor, un amor que yo sentía en mi juventud cuando me sentía yo plena en el amor de una hija de Dios, pues. Sí, ahí comprendí el amor que me había perdido de mi hijo, de mi esposo, de mis hermanos, de mis seres queridos, de muchos hermanos espirituales que el Señor me ha regalado. Y entonces empecé a experimentar más el amor hacia el prójimo, el amor a la intercesión, el ayudar al hermano a través de la intercesión. Pero sobre todo, ahí pude encontrar que María a mí me invitaba a orar y pedirle sus virtudes, a orar después del rosario la coronilla de las virtudes, a luchar por mi matrimonio, por mi hogar, con la coronilla de San Miguel Arcángel. La madre empezó con Jesús a darme herramientas para luchar por un matrimonio, que es diario. Recordé las palabras del Padre Claudio, las bendiciones. Y sobre todo a mí me fortaleció escuchar el testimonio del Padre Cancelado, el perdonar a los padres, el sanar desde raíz, el tener una relación profunda con Dios Padre. Entonces, es lo que a mí me ha movido en seguir en adoración, en seguir en oración, en seguir el ayuno. La madre a mí me ha marcado cómo seguir a su hijo a través del ayuno. Cuando empezar el siguiente ayuno, y yo lo tengo muy puesto en oración, el orar por los matrimonios, acudir en ayuda como matrimonios, con los matrimonios que el Señor nos ponga en el camino para poder ayudar. Y sobre todo, seguir aferrada al poder que ejerce en la fe, el poder del Santo Rosario. Sí experimenté fuertes dolores de cabeza, tipo migrañas, dolores muy fuertes de espalda, pero todos esos sacrificios yo se los entregaba al Señor, porque al vivir la pasión, hubo un momento cuando ese pasaje que llegan a apresar a Jesús y lo tiran y él cae en las aguas negras. De ahí, el Señor me reveló que ahí estuvo y Jesús llegó hasta ahí a sacarme cuando él luchó por mí para rescatarme de mis pecados. Fue un momento de encuentro muy hermoso y es algo que se queda muy fuertemente en mi corazón. Y las horas de la pasión siguen viviendo. Pues yo le doy la gloria a Dios, queridos hermanos. Ese es mi testimonio que les comparto con mucho cariño y mucho amor. Muchísimas gracias, Sergio. Y yo espero que muchos que han escuchado y van a escuchar este testimonio les llene de paz, de amor, de ternura. Qué importante saber, muchas veces no sabemos que los 7 pecados capitales están encadenados uno a otro. No sabemos que de hecho el mal, el demonio nos tiene encadenado a la tristeza. No sabemos que hay una conexión entre la gula y la falta de perdón de mamá o de papá.
No sabemos que desde el seno materno fuimos heridos y Dios nos puede sanar. Pero Jesús lo hace de tal forma y nos hace diciendo, sube en la cruz, como le dijo a Teide, a Sergio, subid en la cruz, quedaos allí conmigo, allí postrado, y yo voy a actuar en vosotros. De hecho, quien ha hecho la vida en mí y en este matrimonio tan lindo, quien ha hecho, ha recapitulado y ha reparado toda esta vida es Jesús, porque humanamente nosotros no podemos. Solamente Él puede confesar, sanar, liberar, resucitar. Pero claro, tenemos que dejarnos crucificar. Y esto, si es un pequeño sacrificio cada día de ayuno, pues vamos a pedir ahora, cerrar los ojos y cada uno de nosotros vamos a pedir profundamente, Señor, quiero una conversión sincera. Quiero de verdad ser un Cristo vivo para mi familia. Quiero, Señor, a través, si eres papá, puede decir a través de la intercesión de San José, quiero más santidad en mi corazón. Quiero más santidad en mi corazón, si eres mujer, a través de la Virgen María. Quema, Señor, en mi corazón todo lo que no era en Dios. Y dame esta gracia que han recibido este matrimonio, Teide y Sergio del ayuno. Y escucha la voz de Dios que te está diciendo, te estoy purificando para poder entregar el regalo más grande, mi voluntad, mi hijo dentro de tu corazón. Deja darte este regalo grande, pero tiene que ser recibido en una cuna limpia. Por eso pide la gracia. Pídeme la gracia de ayuno, de conversión. Y yo voy a ayunar cada día contigo. Recuérdate ahora esta frase. El Espíritu Santo llevó a Jesús en el desierto y lo hizo ayunar por 40 días con sus 40 noches. Esta invitación es como un retiro tú con Jesús. Te retiras, pero estás en casa. Te retiras allí en el interior, en el alma. Pide esta gracia, dile Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios. Dame esta gracia porque quiero ofrecer a mi familia el mejor Jesús papá, la mejor Jesús mamá. Lo que está escrito en el cielo, que se cumpla en la tierra en tu santa divina voluntad. Porque quiero ser santo como tú eres santo. Y la santidad sin ti, Jesús, no es posible. Rinde mi voluntad con la sola de la pasión, con las oraciones de Santa Brígida. Rinde mi voluntad con la misa diaria, confesión semanal. Rinde mi voluntad y resucita, porque quiero ser un Cristo vivo. Tú me llamaste a la felicidad, pero no sé ser feliz sin ti. Camina conmigo, enséñame, repara todo lo que he hecho mal en mi vida, todo lo que he deteriorado este templo del Espíritu Santo que soy yo. Gracias, Jesús, porque nos das esta gracia. Ven, Espíritu Santo, sobre todas las personas que están escuchando y están viendo este video. Llénalo de paz, de amor. Jesús, manda tu Espíritu Santo y dale gracia, la gracia de poder ayunar a cada uno según su capacidad. Llévalo en este desierto de 40 días de Jesús, que ayuna en mí, con paz, con amor, sin temor, con ternura y misericordia. Es una gracia, no es una penitencia. Caminar con Jesús y resucitar la vida con Jesús. Restaurar la vida tuya para que restaure Jesús la vida de tu familia. Y llénate de la paz del cielo y la paciencia de Dios, de la humildad del Hijo, de la generosidad del Hijo y de la alegría del Espíritu Santo. Y que la Virgen María te cubra con su manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.